Buenos días, jóvenes de tercer semestre. Bienvenidos a su clase de Historia de México. Estamos hablando acerca de la Revolución Mexicana en su etapa corta, llamada la Revolución Maderista. Como recordarán, en la clase pasada hablamos acerca del Plan de San Luis, precisamente presentado por Francisco I. Madero, el cual convocaba a partir del 20 de noviembre de 1910 al levantamiento de armas para desconocer al dictador Porfirio Díaz. El grupo más numeroso de los revolucionarios que habían aceptado o adoptado el Plan de San Luis se encontraba en el norte del país, principalmente Chihuahua y Durango. Su dirigente intelectual era Abraham González, y en el aspecto militar se encontraba dirigido por Pascual Orozco. Entre las tropas de los revolucionarios del norte también se encontraba otro personaje llamado Francisco Villa, cuyo nombre real era Doroteo Arango. En el sur, en lo que hoy es el estado de Morelos, también hubo levantamiento armado en base al Plan de San Luis y se encontraba dirigido por Genovevo de la O. Además, se encontraba un maestro rural. Su nombre era Pablo Torres Burgos. Este maestro tenía un caballerango, el cual se llamaba Emiliano Zapata. Desafortunadamente, antes de seguir a lo que vamos, aquí en el sur les interesaba el Plan de San Luis, puesto que en uno de los puntos que comentábamos se ofrecía la restitución de las tierras a los pobladores originarios. Es decir, mucha gente de Porfirio Díaz se había posesionado de grandes extensiones de tierra, los grandes hacendados, y habían desplazado a los propietarios originarios, que en su gran mayoría eran indígenas. Entonces, aquí en el centro, precisamente Genovevo de la O y Pablo Torres Burgos tenían dudas en cuanto a Francisco I. Madero iba a respetar el Plan de San Luis, porque casualmente Francisco I. Madero pues era hijo de ricos hacendados en San Luis Potosí, en el estado, y entonces decían pues como que va a ir en contra de los intereses de la familia. Sin embargo, decidieron apoyarlo y van a ser dos grupos revolucionarios muy diferentes. Los del norte tenían mejor armamento, estaban militarmente mejor entrenados, mientras que los del centro o sur de nuestro país, pues tristemente en su gran mayoría eran campesinos, no estaban armados, no tenían buenas armas, quizás un machete, un azadón, palos, inclusive los caballos pues no habían suficientes. Sin embargo, pues decidieron arropar el movimiento armado de la revolución. Pablo Torres Burgos desafortunadamente fue capturado y ejecutado, y entonces el que quedó al frente de esta fracción va a ser precisamente Emiliano Zapata, el cual va a ser dirigente tanto político como militar de los revolucionarios indígenas. Al inicio, pues la revolución maderista no ofrecía gran problema militar para el gobierno de Porfirio Díaz, puesto que tenía un ejército mucho mejor armado y obviamente con mayor instrucción militar. Pero sí va a comenzar a originar problemas de carácter político. Va a haber levantamientos en haciendas, en pequeñas poblaciones, lo cual va a comenzar a desestabilizar económicamente al país por la falta de suministro de alimentos. Y posteriormente este pequeño movimiento que inician los campesinos en el centro del país va a irse involucrando a pequeñas poblaciones.
Entonces, esta agitación política va a ir creciendo en el país gracias a periodistas y a periodistas independientes, obviamente, y articulistas que van a comenzar a escribir en contra del régimen del porfiriato. Obviamente, la gran mayoría del país no sabía leer ni escribir, pero había gente que leía y eso transmitía a las poblaciones. Finalmente, Madero va a decidir regresar de Estados Unidos. Recuerden que estaba en San Antonio, Texas, y va a regresar a una población de Chihuahua donde se llamaba Bustillos, donde va a ponerse al frente del movimiento revolucionario. Pronto se le van a unir entonces a las fuerzas de Orozco y las de Villa para pues comenzar a tomar poblaciones. Prácticamente todas las poblaciones importantes de Chihuahua y de Durango van a ser tomadas por estos caudillos o revolucionarios, menos una población llamada Ciudad Juárez. Ciudad Juárez era muy importante para las dos facciones, revolucionarios y los porfiristas, ya que era el único puente, el único medio por donde se podía comerciar, no solamente artículos de insumo para personas, sino principalmente armas. Finalmente, Ciudad Juárez va a caer en manos de los revolucionarios. Esto es muy importante porque se va a firmar ahí un tratado de paz. Porfirio Díaz, con el afán de tranquilizar a los revolucionarios, hizo que la mayoría de su gabinete renunciara. Va a traer gente nueva, con nuevas ideas, pero ya era demasiado tarde. Esta gente va a enviar a Ciudad Juárez a personajes para que trataran de negociar con los revolucionarios. Cuando llegaron, pues prácticamente la ciudad de Juárez ya había sido tomada por los revolucionarios y entonces se va a firmar el Tratado de Ciudad Juárez. Este Tratado de Ciudad Juárez es importante y un poco raro, lo vamos a entender. Uno de sus principales puntos hablaba acerca, el número 1, Porfirio Díaz y Ramón Corral renunciarían a la presidencia y a la vicepresidencia de la República respectivamente. Se nombraría como presidente interino a Francisco León de la Barra como secretario de Relaciones. Se convocarían nuevas elecciones conforme a los términos constitucionales. Digamos que hasta ahí va bien. El problema viene aquí. Se va a disolver el ejército revolucionario y se va a hacer cargo de respetar este tratado precisamente el ejército federal, es decir, el ejército porfirista. Y el otro pues dice que todos los daños y perjuicios que ocasionaron la revolución iban a ser pagados a los particulares. Pero obviamente esta guerra había traído consecuencias y las indemnizaciones las iba a pagar los revolucionarios, es decir, pues los pobres iban a pagar a los ricos los daños generados. Y también se exigía la renuncia de Madero al poder que le había dado el Plan de San Luis. Finalmente este plan en parte va a dar sus frutos, ya que Porfirio Díaz va a renunciar a la presidencia el 25 de mayo de 1911, es decir, poco tiempo después de haberse iniciado. Porfirio Díaz se va a dirigir de México al puerto de Veracruz, va a embarcarse en un barco llamado Ipiranga, se va a ir a Francia y va a morir en París el 2 de julio de 1915. Sus restos todavía se encuentran ahí, como habíamos hablado en unas clases pasadas. Existen algunos grupos a favor de Porfirio Díaz que quieren traer los restos de Porfirio Díaz a tierras mexicanas para darle una sepultura y un reconocimiento como héroe. La próxima clase hablaremos las consecuencias de este de este tratado de Ciudad Juárez. No olviden sus evidencias. Gracias por su atención. Nos vemos el viernes en clase sincrónica. Gracias.